Viajamos accidentalmente en el tiempo a la futura extinción de la humanidad. Es mucho peor de lo que creíamos. Es aterradora. La máquina del tiempo es real. Esta es la historia. Ok, empecemos con dos cosas, las cuales son infinitas. Número 1, el universo. Y número 2, la estupidez humana. Y de algo más sí que estoy seguro. Que el Armagedón, el Ragnarok, el Doomsday y el fin del mundo es aterrador. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es posible siquiera hacer una introducción tan escalofriante? Bueno, mi mente ha estado a toda marcha los últimos días. Así que perdóname si no sueno como mi yo racional y tranquilo habitual. Esto es cuestión de vida o muerte. Es mi advertencia hacia toda la humanidad. Ni siquiera sé cómo sucedió esto y no deberíamos haberlo hecho. Rayos, ¿en qué estaba pensando? Estaba jugando a ser Dios. Eso es lo que pasó. Pero bueno, éramos hombres moralistas que pensaban que nuestra inteligencia nos protegería. Mi padre era un científico y me enseñó a tener pasión por el conocimiento que, con frecuencia, cuando terminábamos de estudiar para la escuela, él me interrogaba sobre algunas de las preguntas más profundas y que todavía me desconciertan hasta el día de hoy. Él me decía frases como: "Algún día encontrarás la respuesta, hijo, estoy seguro de ello". Y diría que esas frases de inspiración se plantaron en mi cerebro y pronto germinaron con el paso del tiempo. Después de terminar la escuela secundaria, yo estaba en la cima de mi clase. Recibí tantas becas académicas y universidades prestigiosas, lo cual fue honestamente abrumador. Yo quería cumplir mis sueños y no tenía ni idea qué camino elegir. Yo debía mirar al futuro. Mi padre simplemente me dijo esto para facilitar todo el asunto. Siempre debes mirar al futuro, hijo, pero no intentes cambiar tus aspiraciones. Debes beneficiarte aquí y en el ahora. El futuro siempre está destinado a ser escrito. Dicho eso, me sentía más seguro de mí mismo. Sabía que mis teorías no estaban teniendo éxito en las revistas científicas, pero siempre alentaba mis esfuerzos. A menudo me advertía que la ciencia tiene sus limitantes, que necesitaba tener un equilibrio en mi vida. Y así fue. Terminé yendo a un lugar menos conocido de las mejores universidades y más prestigiosas. Un lugar extraño y para nada confiable. Esta escuela estaba ubicada en una parte muy oscura del país. Honestamente no me importaban las grandes instituciones y el prestigio que conllevan. Yo solo quería seguir mis sueños. El maestro me había explicado que con mi beca se permitirían algunos de los aspectos más cuestionables de mi campo de estudio, siempre y cuando le diera crédito a la universidad. Y la verdad es que no me importaba que el descubrimiento fuera su propia recompensa. Así era de simple para mí. Todo lo que necesitaba era herramienta decente y algunos buenos profesores que me guiaran en mi camino para convertirme en un verdadero científico. Yo estaba decidido a ser un hombre que busca el conocimiento para el bien de todos, y no para la gloria de uno mismo. Eso suena muy egoísta, pero las circunstancias no siempre trabajaron a mi favor. Sin embargo, yo nunca perdí de vista mi sueño. Incluso cuando mi padre estuvo en su lecho de muerte, yo publicaría estudios científicos e hipótesis con la esperanza de que mi historial académico y la búsqueda de conocimiento eventualmente despertaran interés más allá de mi pequeño rincón del mundo. Y un fatídico día recibí un correo electrónico de un funcionario del gobierno. No fue nada sospechoso que pudiera decir. Yo he trabajado de cerca con el gobierno en más de unas pocas ocasiones a lo largo de los años. No fue nada de alto secreto como ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Oh, no. Abordaban el tema principalmente con cosas como echar una mano a algunos colegas míos que trabajaban en el departamento de energía y otros proyectos similares. La verdad es que no tenía ninguna razón para creer que esto cambiaría mi vida de alguna manera o el curso de la historia en sí. Esto era lo que decía su correo.
Querido Dr. Malcolm, nos gustaría agradecerte una vez más por ayudar al gobierno de los Estados Unidos en innumerables proyectos que beneficiarán a los ciudadanos de esta región. Gracias a tu experiencia en el campo de la física, que es incomparable, apreciamos que trabajes estrechamente con nosotros. Es debido a tus logros sobresalientes que nosotros queremos contactarte. Y aunque creemos que tus habilidades resultarían beneficiosas en otros proyectos, nos gustaría tenerte en nuestro equipo. Te enviaremos una ubicación a tu dispositivo móvil con más detalles. Apreciaremos mucho tu cooperación. Nos vemos. Adiós. Fue lo que decía el correo de buzón de voz. Justo cuando terminé de escuchar el ping de mi teléfono y tal como lo había especificado, se proporcionó la hora, la fecha y la ubicación. Rápidamente lo anoté ya que el mensaje se declaró urgente y se eliminó automáticamente momentos después de recibirlo. Debo admitir que estaba desconcertado por la oferta. No se mencionó un salario o incluso el tipo de trabajo que yo haría. Pero como mi padre había fallecido recientemente, no podía haber una razón para permanecer más en la universidad. Además, el maestro que tenía me había asegurado que si no estaba satisfecho con lo que tenía para ofrecer, siempre podría regresar. En la ubicación que me habían mandado estaban en las montañas del norte de mi condado. Fue un viaje bastante largo y bastante nervioso. Un debate que parecía tragarse al mundo entero mientras luchaba por permanecer en el camino después de conducir por el paso de montaña durante unas horas. La carretera principal terminó y me encontré en lo que la mayoría de la gente consideraría senderos para motocicletas, todoterreno por aquí o bicicletas. Así que yo fui con más cautela, dirigiéndome mientras mi vehículo se sacudía y temblaba, dejando atrás cualquier rastro de normalidad mientras avanzaba. Luego, una vez que todos los signos de civilización se habían desvanecido, llegué a una gran puerta blanca. Las paredes eran altas con alambres de púas y habían múltiples cámaras para observar mi acercamiento. No estaba muy seguro si debía salir del auto o no, pero luego vi un dispositivo al lado de la gran puerta blanca. Yo presioné el botón que parecía un timbre y luego quien me respondió me dijo esto. «Proporcióname tu código», dijo. «¿Ajá? ¿Cuál código?» Luego recordé el mensaje que recibí en mi teléfono. Pensé que era el nombre de la reunión, pero en realidad era un código Janus. Así que simplemente dije lo que se me vino a la mente. De repente, un motor ruidoso sacudió el silencio inquietante y la puerta comenzó a abrirse con un chirrido bajo. Regresé a mi auto y conduje adentro ansioso por descubrir qué estaba ocurriendo. Vaya, era una propiedad enorme, casi como una finca o una mansión subterránea. Yo estaba conduciendo por un largo camino rodeado de grandes campos de hierba bien cortadas. Habían estatuas de mármol a ambos lados. Ya era de noche, pero imaginé que probablemente se vería como un tipo de campo de golf, así que yo seguía el camino y las señales. Finalmente llegué a un agujero en el suelo que conducía a un estacionamiento. Yo me coloqué junto a los otros dos autos en el pequeño aparcamiento. Salí y olí el aire, olía a misterio. Si hubiera sabido lo que sé ahora, yo hubiera quemado ese edificio con mis propias manos. Pero solamente me acerqué al ascensor a mi izquierda en el garage y de inmediato me encontré con un señor. Era anciano, con uniforme militar. Su rostro era cansado, viejo, arrugado y pecoso, pero no mostraba ni un atisbo de preocupación por mi presencia. Pude ver que las guerras en las que había servido no habían sido muy amables con él. Aunque era más bajo que yo, me sentí intimidado por su presencia. Él se paró a un lado y me extendió una mano para saludarme. Yo lo estreché con un agarre firme, no queriendo dar una primera impresión débil. «Oh, amigo, te hemos estado esperando. Soy el coronel James Romero, para servirte. Soy encargado del proyecto», dijo, presionando el botón 6 debajo de nosotros, y me quedé a su lado sin decir una palabra en el viejo ascensor, el cual se sacudió y traqueteó.
mientras descendíamos a la tierra y las luces parpadeaban en una sensación de inquietud creciente, como un lado perdido de la superficie. Tenía una extraña sensación de que ya no volvería a ver el sol. El militar Romero me llevó a una habitación con poca luz y me dijo que me sentara y esperara. Así que eso fue lo que hice. Tomé asiento y miré la habitación a mi alrededor. Parecía una sala de interrogatorios que se ve en las películas. Solo había una mesa y algunas sillas. Yo miré hacia el otro lado y luego salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Yo me senté ahí por un buen rato esperando. La verdad es que se sintió como una eternidad cuando finalmente la puerta se abrió y un agente del gobierno muy estereotipado con un traje negro entró y se sentó frente a mí. Él me puso un sobre manila y habló con severidad pero con pasión sobre mi razón de estar aquí. Bienvenido a la instalación del desarrollo de tecnología avanzada. Yo soy el señor Weasley Armitage. Es un placer tenerte a bordo, dijo. No, gracias señor, gracias a usted por invitarme. Me gusta mucho la decoración de la habitación, es muy acogedor, dije, tratando de hacer una broma, pero el agente Weasley me miró con una cara de confusión. Hubo un silencio incómodo por un breve momento y luego el hombre de negro abrió su copia de la misma carpeta. Bueno, creo que es mejor para ambos si vamos al grano y discutimos el enigma del futuro. Sabemos de una hipótesis que publicaste el año pasado sobre la reubicación temporal, hijo. Y aunque puedes asumir que el artículo recibió muy poca atención, nosotros la escuchamos. Y creemos que esa cadena de creencia tiene un potencial como nunca antes hubiéramos imaginado, dijo él. Oh, gracias, pero solamente es teoría, al menos por ahora. Yo no creo que sea real. Nosotros lo podemos hacer posible, dijo guiñándome un ojo. Yo no había podido encontrar financiación para más investigaciones al respecto. Admito que fue una sorpresa que una de mis teorías disparatadas hubieran sido seleccionadas. Oye, hijo, aquí entre nosotros podemos proporcionar todos los fondos y recursos que necesitas, solo si firmas un contrato de 2 años con nosotros aquí. Él respondió. Se me secó la boca cuando me pasó el largo papeleo con un bolígrafo negro. No pueden estar hablándome en serio, dije. Nuestra agencia está dispuesta a ofrecerte un cheque en blanco y sin límites para tu trabajo. La única trampa aquí es que seremos los primeros en poder determinar si es una solución viable para nuestras necesidades, dijo. Yo no sabía qué decir. Había pasado la mayor parte de mi carrera persiguiendo este concepto. Esta idea era tan absurda e imposible para otros, pero no para mí. Esto para mí era muy plausible. Simplemente en el pasado no tenía los recursos que necesitaba para avanzar en mi investigación y eventualmente realizar experimentos solamente confirmaba mi teoría. Y el saber que lo haría realidad, de poder volver a mi padre, hasta ese momento pensé que era solo una fantasía, y ahora me estaban ofreciendo una salvación para mis sueños. Oiga, esto es mucho pedir, la verdad. No estoy muy seguro de que 2 años sean tiempo suficiente. No sé si esto sea suficiente, lo lamento, dije. Además necesitaré muchos recursos y manos de obra, dije, pero me interrumpió el hombre, levantando la mano y comentando. No esperamos que hagas todo esto en tu garage, doctor. De hecho, basándonos en la hipótesis que estableciste en tu artículo, ya hemos empezado con un prototipo, dijo él. Yo me quedé en shock y sin palabras otra vez. El gobierno había estado intentando construir una máquina del tiempo y se había basado en mi propia investigación. Estamos a punto de descubrir la verdad. Sabemos que es posible y es solo cuestión de obtener la respuesta antes de que alguien en algún lugar del mundo la descubra antes que nosotros. Y es por eso que nos hemos reunido a todos los investigadores destacados en su campo y les hemos ofrecido la opción de trabajar para nosotros. Es por eso que tú estás aquí, porque el futuro depende de su cooperación. Sí, pero todo esto lo hacen sonar como una operación militar, dije, y él levantó una ceja claramente molesto por mi visión generalizada. Pero yo no estaba seguro de que me agradara la idea de que mi teoría se convirtiera en un arma.
Entiendo que un hombre de su calibre a menudo piense en términos de lo que es lo mejor para la humanidad, pero así no es como funciona el mundo, doctor. Vivimos en una sociedad que prospera gracias al poder. Las armas tienen la mayor parte del pastel y nada superaría jamás la capacidad de viajar a través del tiempo. Esto nos establecería como la única superpotencia. Él estaba empezando a sonar como un maníaco, pero sí, tenía razón. Sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Y después de unos segundos yo estaba de acuerdo con el agente, el cual no pareció reaccionar en absoluto a mi respuesta, casi como si esperara una solución. Si me hubieran dicho que este tipo era un robot, probablemente yo hubiera creído. Así que firmé los papeles y los devolví. Bienvenido al proyecto, doctor. Vamos a conocer el futuro, también el pasado, dijo con una sonrisa diabólica. Y poco después me encontré trabajando día y noche con hombres y mujeres de todo el mundo, aislados en el subterráneo para este proyecto. A mi lado estaba el profesor Petrol, un físico cuántico alemán que estaba muy ansioso por explicar su progreso hasta ahora. A medida que pasaban las semanas, hacíamos pruebas en pequeños objetos, organismos vivos como ratas o ratones. Programaríamos la máquina para reubicar un ratón en el pasado, donde habíamos colocado alimentos como queso y transferirlo de vuelta al presente. Después de un periodo de tiempo, estudiamos el proceso de envejecimiento y miramos el tracto digestivo. Pero cuando observábamos las células de estos roedores, no pudimos encontrar ninguna anomalía. Los tejidos envejecidos también parecían normales y saludables. No habían biomarcadores de cáncer ni de ninguna otra enfermedad. Incluso habíamos realizado esto con animales un pelito más grandes. Y después de ejecutar el análisis estadístico, concluimos que no había efectos adversos significativos debido a la reubicación temporal. Esto es asombroso. Me sorprende que me necesiten aquí. Admití cuando me di cuenta de cuál fue el siguiente paso. La máquina se había desarrollado tan rápidamente. La posibilidad de viajar en el tiempo ya ni siquiera era una teoría. Sí, habían algunos baches en el camino. Nada que no hubiéramos esperado ya. Pero parecía que los periodos de tiempo más largos entre las diferentes reubicaciones tienden a causar problemas, así como tratar de enviar algo vivo al futuro. Otro científico llamado Quort señalaba hacia una pequeña caja que estaba llena de cup y huesos. Encima había una pizarra con la palabra fracasos y con letras mayúsculas y rayones había un número 23. No había ni un solo éxito para el futuro. Parecía que teníamos trabajo por delante. 2 semanas después, gracias a algunos ajustes y retoques, sentí que estábamos listos para enviar a alguien al pasado, y la agencia nos dio la opción de seguir adelante sin siquiera pestañear. Esta vez enviaríamos a un ser humano. Al voluntario se le dio un dispositivo especial para usar alrededor de la muñeca. Era un tipo de reloj. Su prueba estaba destinada a ser muy simple. El voluntario sería transferido 6 horas al pasado a una habitación en específica en nuestras instalaciones. Esta habitación estaba completamente vacía. Solo había un bolígrafo y una hoja de papel. Todo lo que el voluntario tenía que hacer era recoger el bolígrafo y el papel y escribir en él después una palabra clave. Después de hacerlo, el voluntario dejaría caer el papel y se quedaría con el bolígrafo. Luego se reincorporaría al presente con el dispositivo de muñeca. Además de todo esto, se le dijo repetidamente que no hiciera nada más. Desde nuestro punto de vista, el voluntario se fue solo por un instante, y luego regresó al presente con el bolígrafo en la mano y lágrimas en los ojos, ya que no podía creerlo. Había regresado en una pieza. Todos corrimos a la habitación donde el voluntario fue transferido, 6 horas en el pasado. Y el maldito papel colgante todavía estaba ahí. Yo recogí el papel y lo analicé y no había nada. Revisé las cintas, revisé el equipo, pedí gasolina y seguí mirando el bolígrafo y el papel muy confundido por el resultado repentino. ¿Acaso significaba que nuestro experimento fue un fracaso? Lo sostuve e intenté verlo mejor. Oye, ¿qué escribiste exactamente en el papel? Le pregunté al voluntario y entonces me di cuenta de que él no había dejado de llorar. Estaba balbuceando ahora como un bebé. Romero optó por ponerlo en cuarentena
Durante las próximas 48 horas mientras continuamos con el experimento, confirmando al menos la lectura de las máquinas que sí efectivamente había ido al pasado, pero quizás podría haber creado una línea de tiempo alternativa cada vez que escribía en el papel, y es por eso que no habíamos podido determinar el cambio. Esta pregunta se fijó durante todo el día en el almuerzo. Probablemente el tiempo mismo se onduló. Es como cuando viajas a través de él en una línea de tiempo adyacente. Ahora existe junto a la nuestra, si es así. Es algo que probablemente sería imposible de probar a menos que el cambio fuera más drástico, como regresar y eliminar a Hitler, como cuando eres un bebé o algo así, dijo Petrol. Más bien eliminar a sus padres antes de que se casaran nos ayudarían a determinar si el universo crea caminos alternativos que llevan a las mismas conclusiones, o si se forman caminos divergentes y establecen futuros diferentes. Pero de nuevo, no estoy del todo seguro de que haya una forma de probar esta teoría. Si estamos equivocados, un cambio importante en la línea de tiempo podría causar un daño irreparable y destruir el tejido del tiempo mismo. Yo dije de repente, dándome cuenta de que en mis esfuerzos por lograr este avance no tenía algo real. Las consecuencias serían horribles, especialmente con los militares rondando ansiosos por aplicarlos en tiempos de guerra. No había forma de que fueran lo suficientemente cuidadosos como para asegurarse de que la línea del tiempo no se alterara severamente. Tal vez deberíamos hacer algo útil en el pasado, como salvar el Titanic o tal vez a Abraham Lincoln, Ward sugirió. Pero una idea repentina apareció en mi cabeza. Si estaba equivocado, no quería que nadie más sufriera o viera desaparecer toda esta línea del tiempo. Así que guardé mis pensamientos para mí esa noche, y yo pensé en mi padre. Ya habían pasado 3 años y lo extrañaba más y más. Si hubiera sabido lo que sé ahora, podría haberlo salvado con los tratamientos que tenemos disponibles y así evitar que sufriera una sobredosis. Pero era arriesgado, no podía dejarlo pasar, así que me colé en la instalación esa noche con el pretexto de trabajar hasta tarde. La verdad es que nadie me cuestionó. He estado aquí el tiempo suficiente como para poder entrar fácilmente de camino a la máquina. Durante mi trayecto, yo revisé al voluntario y me preocupé por su estado mental. De alguna manera yo lo sabía y había empeorado. Él había empezado a garabatear en la pared. Guerra, una y otra vez con un trozo de tiza roto. Supongo que fue desconcertante verlo cuando me di cuenta de que parecía haber perdido todo conocimiento de la realidad, con el mismo destino que yo por viajar en el tiempo. Pero no hice caso. Fui al sitio de prueba de la máquina y luego me sorprendió que después del último experimento quedara sin vigilancia. Odiaba tener todo listo, pero me ayudó a respirar mientras entraba. La verdad es que yo no pensé en las consecuencias, simplemente fui egoísta. Solamente quería demostrar que esto podría funcionar. Pensé mientras la puerta de la máquina se abría, y entré en el aire frío de la máquina. Con el dedo pulgar tembloroso yo lo accioné, y un ruido llenó mis oídos mientras me aferraba a mi mochila y cerraba los ojos. De pronto, luces destellantes y un sonido cubrió todo mi cuerpo hasta que por fin estuve en la oscuridad, atrapado, y aceleré de regreso, en un pasado imprevisible. Ahora yo estaba cruzando un agujero negro en una cantidad infinita de rayos de luz siendo consumidos por la boca de un vacío en mi propio reflejo. Mi yo consciente se estaba moviendo de un lado a otro, viendo cómo miles o quizás incluso millones de años eran destruidos una y otra vez por los bordes peligrosos del casco de un sumidero en el tiempo. Pude ver cómo mis otros yo se estaban destrozando, gritando en el vacío. Estaba cayendo en un agujero. Mi reflejo me golpeó como un accidente de coche. De repente, mechones de hierba me empujaron la cara y apenas pude recuperar el aliento mientras miraba alrededor de la ladera. Este era el lugar donde se ubicaría la instalación en la que trabajaba dentro de 20 años. Me di cuenta mientras recogía mis cosas y revisaba el dispositivo en mi muñeca. Sí, 24 horas no era mucho, pero con suerte era suficiente. Corrí hasta el pie de la base de la colina donde la carretera se conectaba a las montañas. Me tomó casi 2 horas bajar un poco. Luego llegué a la carretera y estaba pidiendo auto-stop.
Un automovilista se detuvo y le di suficiente dinero para que no hiciera preguntas y me llevara a la ciudad antes de darme cuenta de lo que había sucedido. Ahora, yo me encontraba en la puerta, justo en la casa de mi padre, el día que mi madre se fue, el día en que comenzó a perder su fe en la humanidad. Yo respiré y exhalé listo para subir por la puerta y golpear con el rabillo del ojo, pero veía nubes oscuras, pero solamente las hago a un lado. Tenía un trabajo que hacer y abrí la puerta. Mi padre me mira como si fuera una especie de predicador mormón, abriendo la puerta y me dice: «Dígame, ¿puedo ayudarlo?». Yo lo veo de nuevo. Era él, era mi padre. Con lágrimas en los ojos yo le digo: «Hola, señor. Soy agente del gobierno. ¿Puedo entrar un momento?», dije. Mi padre me deja entrar a regañadientes. Él me ofrece una taza de té y no puedo evitar sentirme extraño al ver que está cunando a un niño que un día crecerá para convertirse en mí. «Oiga, señor, lo que estoy a punto de decir probablemente sonará muy extraño, pero es vital que me escuche. Significará la seguridad de usted y de su familia durante los próximos 20 años», dije. Ahora con mi madre al lado, ambos me miraron de forma extraña. Yo busco algo en mi bolsillo y saco una chequera. Lo que pasa es que su investigación en mecánica cuántica es revolucionaria, señor. Nuestra agencia quiere asegurarnos de que usted y su familia estén bien atendidos para que puedan alcanzar el siguiente nivel. Esto te dará la oportunidad de cuidar de ti y de tu familia, sin ninguna preocupación, dije. Ahora ellos estaban escépticos ante mis palabras, pero les aseguré que la oferta era legítima, y sé que al aceptarla mi familia estará financieramente segura. Mi madre no tendrá motivos para irse, y mi padre vivirá para ver su propio sueño cumplido. Ahora necesito discutir lo siguiente en privado, sin ella, dije. Ahora mi madre se marcha a otra habitación. Puedo ver fijamente la versión infantil de mí mismo, divertido de mi presencia que no haya cambiado. Pero de repente la línea de tiempo sufre una breve explosión. Esos extraños remolinos oscuros y circulares atrapan mi visión y tengo dolor de cabeza. Luego escucho un disparo inmediatamente, y yo me quedo congelado en confusión cuando mi padre entra en la habitación sosteniendo una pequeña pistola directamente a mi cabeza detrás de él. Puedo ver los ojos muertos de mi madre, luego a él, el arma, y me advierte: «Te lo dije una vez antes, chico, en el futuro no se supone que se juegue con él». Luego me dispara en el pecho. Caigo hacia atrás completamente sorprendido por su reacción mientras la sangre se derrama en mi pecho. Él se para frente a mí y comenta: «¿Crees que es una coincidencia que te puse en este camino? ¿De dónde crees que vengo, Escapé del futuro que estás tratando de crear, así que detente ahora mismo mientras estés con vida, antes de que termines como yo», dijo. Yo jadeo y frenéticamente golpeo los botones de mi pulsera. La oscuridad me tragó por completo otra vez, sintiendo un dolor pulsante en la luz con ruidos y remolinos mientras lucho por respirar y avanzo en el tiempo. Cuando me detuve, sentí tierra fría a mi alrededor y me arrastré hacia mi antiguo teléfono fijo a la casa, el cual estaba vacío ahora. La forma en que me sentía era como si me estuviera apagando, así que marqué al 911 justo cuando caí inconsciente. Pasó una semana antes de que me recuperara de la herida. Otro doctor se le dio la tarea de liderar el proyecto mientras yo estaba en rehabilitación y me asocié con las revelaciones de mi padre, que era del futuro, un futuro que dijo que había escapado solo para criarme en el pasado, un pasado que se negó a dejarme alterar, y el cual significaba que todo esto estaba muy abierto a confusión. Estaba inquieto, pero estableció una cosa: la reubicación temporal en el futuro era una posibilidad que parecía temer, y mientras me recuperaba decidí que mi objetivo sería demostrarle a todos que estaban equivocados sobre el futuro. Nosotros podemos escribir un final equivocado, me dije a mí mismo mientras estaba encerrado de nuevo en el regazo durante las próximas semanas. Yo había hecho todo lo que estuvo a mi alcance para convencer a la agencia y a los demás a cargo de que ir al futuro ya no era solo una teoría. Incluso firmé como voluntario eventualmente, gracias a mejores pruebas y reubicación temporal al pasado, y me permitieron comenzar el proceso y el día en que se suponía que sucedería.
Yo fui a visitar la tumba de mi padre. Había tanto que no entendía. Las respuestas que pensé que en el futuro me darían simplemente no llegaron. Romero seleccionó un escuadrón completamente armado para que me acompañaran al futuro para la prueba de control. Pensaron que el evento inicial debería ser pequeño y controlado, pero no sabían que tenía otros planes, y las brillantes luces intermitentes llenaron la máquina y el ruido regresó. Esperaba ver el vacío para mirar más allá del abismo y perderme de nuevo en un cambio. En esta ocasión era un tipo de horizonte infinito, de brillantes colores iridiscentes, los cuales casi me dejaron ciego. Tenía un dolor de cabeza entumecedor, y la reubicación ya estaba afectando a los soldados a mi alrededor, mientras luchaban por mantener la compostura. Luego, toda la corriente de colores infinitos se estiró y chocó de una vez más. Yo me estaba moviendo hacia la luz a una velocidad más rápida de lo humanamente posible. Sabía que solo me daría un corto tiempo para actuar, ya que ellos apenas podían mantenerse en pie y vomitar. Salté de la máquina estrellándome contra el alma oscura del futuro y recuperando el aliento. Me tomó unos momentos darme cuenta de que esto no era un sueño y que mientras miraba alrededor estaba parado en el paisaje infernal. Solo habíamos avanzado un año. Pensé que sería seguro, pero el mundo frente a mí me dijo que estaba equivocado. El cielo estaba desolado, había nubes tóxicas bloqueando cualquier atisbo de luz solar. Fuego y azufre llenaron mis fosas nasales mientras veía a los muertos hincharse en el aire reseco. Esto era un tipo de apocalipsis. No, peor aún, podía ver máquinas de guerra cicatrizando la tierra y destruyendo lo poco que quedaba, eliminándose unos a otros sin cesar en medio de ese campo de batalla. Yo vi extrañas y emocionantes nubes oscuras nuevamente. Eran las mismas que había visto en el pasado cuando mi padre intentó detenerme. ¿Acaso era algún tipo de grieta temporal que estaba sucediendo incluso mientras lo observaba? No estaba seguro, pero mantuve la cabeza baja y volví al laboratorio donde había comenzado el experimento. Para mi sorpresa, la instalación estaba casi destruida y en ruinas. Solo habían cadáveres cubriendo el suelo. Vi un grupo de soldados cazando sobrevivientes, así que tuve que esconderme. Estén atentos al último científico de los tres. Él es a quien debemos asegurarnos de que esté sin vida, dijo una voz. Se me heló la sangre cuando lo reconocí. Era Romero. Se había vuelto contra nosotros. Entonces, una oscura realización llenó mis pensamientos. Las advertencias de mi padre. Los militares estaban usando nuestra tecnología para destruir a sus enemigos, y como resultado dando una peligrosa guerra fría. El tiempo había comenzado y la madre tierra estaba sufriendo. Yo me apresuré a adentrarme en las instalaciones donde estaban los restos de la máquina. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esto si la humanidad tenía esperanza. Así que fui 100 años en el futuro. Entonces entré en el entumecimiento. En la soltura del tiempo fue mucho peor que cualquier otra experiencia que haya tenido antes, saltando de un lugar en el tiempo a otro. Estaba perdiendo el sentido de mi yo, engranando con la realidad, y sentía como si mi cuerpo se estuviera desgarrando. Mi mente podía ver infinitas posibilidades, un universo de gritos y locura mientras caía en cascada a través de un ciclo de guerra. La Tierra fue devastada por un combate que eventualmente condujo a un holocausto nuclear. Luego la oscuridad se instaló y luego el planeta comenzó a fallecer cuando la máquina finalmente se calmó. Me preocupaba que ni siquiera quedara aire para respirar. Luego me di cuenta de que mi propio cuerpo ya estaba comenzando a descomponerse. Estaba perdiendo la conexión con cualquier cosa en nuestro universo mismo. Yo, débil, me tropecé tratando de encontrar incluso un destello de vida en este planeta muerto. Entonces vi una figura parada ahí, un ser inmaculado de luz que me estaba esperando. Era mi padre. «Ya casi es la hora, hijo mío», dijo con un nudo. «¿Tú sabías que vendría?», pregunté. «Por supuesto, la historia ya ha sido escrita, hijo. Es una profecía cumplida», dijo. Yo intenté con todas mis fuerzas detenerme, pero fue como tratar de prevenir un maremoto. «Inevitablemente, la autoconservación del universo se activó», dijo haciendo un gesto hacia el mundo que comenzaba a desmoronarse. Las estrellas caían en el vacío y la corona de tierra debajo de nosotros ya no se sentía firme.
La existencia se está reescribiendo, hijo mío. Este es el final. En el principio de nuestra intromisión, el tiempo mismo se ha convertido en un bucle sin fin, un montaje eterno de sufrimiento que nunca se puede romper, me dijo mi padre mientras tomaba mi mano, y vi al infinito. Mi cuerpo humano se perdía en medio de la destrucción de la realidad. Vi cómo todo comenzaba a desmoronarse a mi alrededor, cómo la desintegración de 1.000.000 de universos diferentes sucedía, mientras ascendía a un plano superior. Yo me estaba convirtiendo en el universo mismo. Yo era un dios y estaba atrapado. Podía ver la eternidad extendiéndose ante mí en todas las direcciones, mientras la máquina comenzaba a apretar su control sobre cada aspecto de nuestro universo. El tiempo mismo no tenía sentido y el sufrimiento se volvió eterno. La humanidad fue la causa de toda la destrucción. Mi padre y yo estábamos condenados ahora a verlo reproducirse una y otra vez, indefensos para detenerse mientras el tiempo avanzaba hacia otro día del juicio final. Ahora dejo atrás un solo diario, esta advertencia para cualquiera en esta realidad actual que se preocupe por escuchar. Sé que fallé en el pasado, pero me niego a perder la esperanza. Por favor, ustedes no cometan nuestros mismos errores, no condenen a la raza humana. La existencia ya es demasiado frágil y la vida es un tiempo demasiado precioso. El tiempo es demasiado peligroso para aquellos que no lo saben manejar. Y me temo que los humanos no estamos diseñados para esto. Ustedes pueden marcar la diferencia. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.